En el desierto de la tentación, por Elena de White. Capítulo 22. Temperancia cristiana. Dios no le da permiso al hombre para violar las leyes de su ser. Pero el hombre, cediendo a las tentaciones de Satanás de entregarse a la intemperancia, somete sus más altas facultades a los apetitos y pasiones animales. Y cuando esto gana ascendencia, el hombre, que fue creado un poco inferior a los ángeles, con facultades susceptibles a la más alta cultura, se entrega al control de Satanás. Este accede fácilmente al que está atrapado por el apetito. Por la intemperancia, algunos sacrifican la mitad y otros las 2/3 partes de su poder físico, mental y moral, y se convierten en juguetes en manos del enemigo. Los que quieran tener mente clara para discernir las artimañas de Satanás deben tener el apetito físico bajo el control de la razón y la conciencia. La acción moral y vigorosa de las facultades superiores de la mente es esencial para el perfeccionamiento del carácter cristiano, y la fuerza o debilidad de la mente tiene mucho que ver con nuestra actitud y utilidad en este mundo y con la salvación final. La ignorancia que ha prevalecido acerca de la ley de Dios en nuestra naturaleza física es deplorable. La intemperancia de cualquier tipo es una violación de las leyes de nuestro ser. La imbecilidad está prevaleciendo a un ritmo aterrador. El pecado se vuelve atractivo, revestido de una luz, y Satanás se regocija mucho cuando puede mantener al mundo cristiano en sus hábitos diarios, bajo la tiranía de la costumbre, como los paganos, permitiéndole ser gobernado por el apetito. Si los hombres y mujeres inteligentes tienen las facultades morales adormecidas por cualquier tipo de intemperancia, en muchos de sus hábitos estarán muy poco por encima de los paganos. Satanás está constantemente atrayendo a la gente de la luz salvadora a la costumbre y a la moda, sin tener en cuenta la salud física, mental y moral. El gran enemigo sabe que si predominan la pasión y el apetito, la salud del cuerpo y la fuerza del intelecto serán sacrificadas en el altar de la complacencia propia, y el hombre acelerará su ruina. Si un intelecto erudito lleva las riendas, controlando las propensiones animales y manteniéndolas sujetas a las facultades morales, Satanás sabe muy bien que tiene pocas posibilidades de vencer con la tentación. Hoy en día se habla de la Edad Media y se enorgullecen del progreso. Con este progreso, sin embargo, la impiedad y el crimen no disminuyen. Deploramos la ausencia de la sencillez natural y el aumento de la tentación artificial. La salud, la fuerza, la belleza y la longevidad, que eran comunes en la llamada Edad Media, ahora son raras. Casi todo lo deseable se sacrifica para satisfacer las demandas de la vida por la moda. Gran parte del mundo cristiano no tiene derecho a llamarse cristianos. Sus hábitos, sus extravagancias y el cuidado del cuerpo en general son una violación de las leyes de la salud y son contrarios a las enseñanzas de la Biblia. Se están preparando en el curso de la vida para el sufrimiento físico y la debilidad mental y moral. A través de sus engaños, Satanás ha hecho, en muchos casos, que la vida hogareña esté llena de complicaciones para satisfacer las exigencias de la moda. Al hacer esto, su propósito es mantener la mente tan ocupada con las cosas de la vida que no pueda prestar un poco de atención a lo que es de mayor interés. La intemperancia en el comer y el vestir ha absorbido tanto la mente del mundo cristiano que no tiene tiempo para volverse inteligente con respecto a las leyes de la vida obedeciéndolas. Profesar el nombre de Cristo significa poco si la vida no corresponde a la voluntad de Dios, revelada en su palabra. En el desierto de la tentación, Cristo venció el apetito. Su ejemplo de abnegación y dominio propio cuando sufrió los tormentos del hambre es un reproche al mundo cristiano por su disipación y glotonería. Ahora se gasta 9 veces más dinero para satisfacer el apetito, para satisfacer la lujuria insensata y dañina, que lo que se da para el avance del Evangelio de Cristo. Si Pedro estuviera hoy en la tierra, exhortaría a los profesos seguidores de Cristo a abstenerse de los deseos carnales que combaten contra el alma. Pablo llamaría a las iglesias en general para que se purifiquen de toda impureza, tanto de la carne como del espíritu, perfeccionando nuestra santidad en el temor de Dios. Y Cristo expulsaría del templo a aquellos que están contaminados por el uso del tabaco, contaminando el santuario de Dios con su respiración de tabaco. Les diría a estos adoradores lo que les dijo a los judíos: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Yo diría a tales personas que sus ofrendas profanas, expulsadas de pedazos de tabaco,
profanan el templo y molestan a Dios. Su culto no es aceptable porque el cuerpo, que debería ser el templo del Espíritu Santo, está contaminado. También roban miles de dólares de la tesorería de Dios, a través de la indulgencia de un apetito antinatural. Si viéramos la norma de virtud y piedad exaltada, como cristianos, tendríamos una obra que hacer, para nosotros individualmente, para controlar el apetito, la indulgencia que neutraliza la fuerza de la verdad y que debilita el poder moral para resistir y vencer la tentación. Como seguidores de Cristo, debemos actuar por principio al comer y beber. Si obedeciéramos el mandato del apóstol, ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Miles de dólares que ahora se sacrifican en el malvado altar de la lujuria fluirían a la tesorería del Señor, multiplicándose publicaciones en diferentes idiomas, para ser esparcidas como hojas de otoño. Se establecerían misiones en otras naciones y entonces los seguidores de Cristo serían verdaderamente la luz del mundo. El adversario de las almas está obrando en estos últimos días con mayor poder que nunca antes, para llevar al hombre a la ruina mediante la complacencia del apetito y las pasiones. Muchos que están sujetos al poder esclavizante del apetito son seguidores profesos de Cristo. Profesan adorar a Dios, mientras que el apetito es su Dios. Sus deseos, desnaturalizados por estas indulgencias, no están controlados por la razón ni por el juicio. Los que son esclavos del tabaco verán sufrir a sus familias por los inconvenientes de la vida y la necesidad de alimento. Sin embargo, no tienen la fuerza de voluntad para dejar de fumar. Los clamores del apetito prevalecen sobre la tendencia natural, y esta pasión animal los domina. La causa del cristianismo, e incluso de la humanidad, de ningún modo se sustentaría si dependiera de quienes habitualmente consumen tabaco y licor. Si tuvieran medios para usar en una dirección, la tesorería de Dios no se reabastecería, pero tendrían un tabaco y licor. Para idolatrar el tabaco no dirán no al apetito por la causa de Dios. Es imposible que estas personas reconozcan los requisitos y la santidad de la ley de Dios, porque sus cerebros y nervios están adormecidos por el uso de tales narcóticos. No pueden apreciar la preciosidad de la expiación y apreciar la vida inmortal. La indulgencia de la lujuria carnal lucha contra el alma. El apóstol se dirige a los cristianos en un lenguaje muy impresionante. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Si el cuerpo está saturado de bebida alcohólica y contaminado con el tabaco, no es santo ni aceptable para Dios. Satanás sabe que no puede ser, y precisamente por eso que los tenta en cuanto al apetito, esclavizándonos a esta propensión y llevándonos a la ruina. Todos los sacrificios de los judíos eran examinados con mucho cuidado para ver que no tuvieran ningún defecto, enfermedad o impureza alguna, razón suficiente para que fueran rechazados por el sacerdote. Las ofrendas deben ser perfectas y valiosas. El apóstol tenía en vista los requisitos de Dios en cuanto a las ofrendas de los judíos, cuando, de la manera más enérgica, hizo un llamamiento a los hermanos para que presentaran sus cuerpos en sacrificio vivo, no una ofrenda enferma o podrida, sino un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cuántos vienen a la casa de Dios con enfermedades? ¿Y cuántos vienen contaminados por la complacencia de sus propios apetitos? Aquellos que se han degradado por malos hábitos, cuando se reúnen para adorar a Dios, ofrecen las emanaciones de sus cuerpos enfermos y se vuelven desagradables para quienes los rodean. ¿Cuán ofensivo debe ser esto ante un Dios puro y santo? Una gran proporción de todas las enfermedades que afligen a la familia humana son el resultado de sus propios malos hábitos, debido a la ignorancia voluntaria o al desprecio de la luz que Dios ha dado con respecto a las leyes de su ser. No es posible que glorifiquemos a Dios mientras vivamos en violación de las leyes de la vida. Es imposible que el corazón mantenga la consagración a Dios mientras se satisface el apetito. Un cuerpo enfermo y un intelecto desordenado a través de la continua complacencia de la lujuria dañina hacen imposible la santificación del cuerpo y el espíritu. El apóstol entendió la importancia de las condiciones corporales sanas para el éxito perfecto del carácter cristiano. Él dijo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Menciona la templanza entre los frutos del Espíritu, y los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los hombres y las mujeres ceden al apetito, a expensas de la salud y de la capacidad intelectual,
de modo que no pueden apreciar el plan de salvación. ¿Qué apreciación pueden tener de la tentación de Cristo en el desierto y la victoria que obtuvo sobre el apetito? Es imposible para ellos tener una visión elevada de Dios y reconocer las demandas de su ley. Los profesos seguidores de Cristo olvidan el gran sacrificio hecho por Él a favor de ellos. La majestad de los cielos, para poner a su alcance la salvación, fue herida, aplastada y afligida. Él se hizo varón de dolores y experimentado en aflicción. En el desierto de la tentación, Él resistió a Satanás. Aunque el tentador estaba disfrazado con las vestiduras del cielo, Cristo, cuando estuvo sujeto a un gran sufrimiento físico, se negó a ceder en un solo punto, a pesar de los incentivos más jactanciosos jamás presentados para sobornarlo e influenciarlo a que renuncie a su integridad. Todo este honor, toda esta riqueza y gloria, dijo el engañador, te daré si solo aceptas mis demandas. Cristo se mantuvo firme. ¿Qué sería, ahora, de la salvación de la raza humana si Cristo fuera débil en poder moral, como el hombre? Con razón el cielo se llenó de gozo cuando el principal ángel caído dejó el desierto de la tentación como un enemigo derrotado. Cristo tiene el poder del Padre para dar su divina gracia y fortaleza al hombre, haciendo posible la victoria para nosotros a través de su nombre. Son pocos los seguidores profesos de Cristo que eligen comprometerse con Él en la tarea de resistir las tentaciones de Satanás, como Él resistió y venció. Los cristianos profesos que aman las diversiones, los placeres y las fiestas no pueden apreciar el conflicto de Cristo en el desierto. El ejemplo del Señor al vencer a Satanás se pierde para ellos. Esta victoria infinita que Cristo ganó para ellos en el plan de salvación no tiene sentido. No tienen especial interés en la maravillosa humillación de nuestro Salvador y en la angustia y sufrimientos que soportó por el hombre pecador mientras Satanás lo presionaba con sus diferentes tentaciones. La escena de la prueba de Cristo en el desierto es el fundamento del plan de salvación, dando al hombre caído las llaves para que, en el nombre de Cristo, pudiera vencer. Muchos cristianos profesos miran esta parte de la vida de Cristo como si fuera una guerra ordinaria entre dos reyes, sin que tenga nada especial en su propia vida y carácter. Así, la forma de la lucha y la maravillosa victoria obtenida tienen muy poco significado para ellos. Las facultades de percepción están embotadas por las artimañas de Satanás, de modo que no pueden discernir que aquel que afligió a Cristo en el desierto y determinó privarlo de su integridad como hijo del infinito, será su adversario hasta el fin de los tiempos. Aunque fracasó en vencer a Cristo, su poder sobre el hombre no se ha debilitado. Todos están personalmente expuestos a las tentaciones que Cristo venció. Pero se proporciona fortaleza para todos en el nombre poderoso del gran conquistador. Todos deben, por sí mismos, vencer individualmente. Muchos caen en las mismas tentaciones con las que Satanás atacó a Cristo. Aunque Cristo ganó una victoria incalculable a favor del hombre, venciendo las tentaciones de Satanás en el desierto, esta victoria no le beneficiará a menos que también obtenga la victoria por su propia cuenta. El hombre ahora tiene una ventaja sobre Adán en esta guerra contra Satanás, porque tiene la experiencia de Adán en la desobediencia y su consiguiente caída para advertirle que se aparte de su ejemplo. El hombre también tiene el ejemplo de Cristo al vencer el apetito de Satanás y las múltiples tentaciones, derrotando al poderoso enemigo en cada punto y saliendo victorioso en cada prueba. Si el hombre tropezare y cayere bajo las tentaciones de Satanás, no tiene excusa, pues tiene la desobediencia de Adán para advertirle y la vida del Redentor del mundo como ejemplo de obediencia y resignación, así como la promesa de Cristo de que, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono.